Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo video en el cual quiero compartir un poco sobre lo que es la Reforma Protestante. Justamente en este mes de octubre muchas páginas, muchos sitios web, muchos pastores y muchos cristianos están hablando sobre lo que es la Reforma Protestante. Porque hace muchos años, en el año 1517, Martín Lutero continúa y hace un poco más contundente un movimiento que alcanzó a muchas naciones y ahora lo conocemos como la Reforma Protestante. Pero hoy quiero centrar este video en el contexto histórico de lo que fue la Reforma Protestante. Posiblemente, y sin duda, no podré abarcar todo lo que implica el contexto histórico porque para eso se han escrito grandes volúmenes sobre este asunto, pero quiero compartir con ustedes algunas ideas claves sobre el por qué sucede una reforma, por qué salen hombres o aparecen hombres interesados o con ese deseo de hacer unos cambios en la iglesia, unos cambios en el cristianismo de aquel momento. Así que este primer video se titula La necesidad de una reforma. Pero antes de seguir con este video, quiero mencionar algunas cosas. Primero, las fuentes que estaré utilizando en este video, como también en los próximos que, si Dios permite, pueda realizar. Los libros o fuentes que estoy utilizando son los siguientes: El pensamiento de la Reforma, una introducción por Alister McGrath, la guía de Cambridge a la reforma, para la reforma de la teología, o la teología de la Reforma, editado por Bakshi y Steinmetz, y por último, Historia del Cristianismo, por Justo González. Así que estos tres libros son muy buenos. Los dos primeros se enfocan prácticamente en lo que es la Reforma Protestante, y el último, escrito por Justo González, únicamente nos da un panorama general de lo que fue la Reforma Protestante. Usualmente estos libros son utilizados en seminarios para hablar sobre estos temas de la historia del cristianismo, y espero poder tomar algunas ideas para nuestro conocimiento, para nuestro fin, que es ahondar un poco más en este tema. Otras aclaraciones que quiero hacer luego de mencionar las fuentes es que estos breves videos no pretenden ser una exposición completa del tema. De hecho, estos libros que les he mencionado son voluminosos, son extensos, porque hablan de manera propia y de manera precisa todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Así que estos videos simplemente son una pequeña y muy diminutiva intro de este tema. Y la segunda aclaración es que el fin de esta serie, si es que la logro terminar, ustedes saben que comienzo series y luego las dejo a medias, una costumbre que debo ir quitando, ¿no?, de mi vida. Pero el fin de esta serie es compartir ideas generales y motivar a la lectura o aprendizaje sobre dicho tema. Con esto pues quiero que mi propósito es que alguien pueda decir, bueno, yo quiero saber más sobre esto, voy a ir a buscar estos libros o tal vez hay otros mejores y conocer más sobre este asunto. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces vayamos a lo que nos compete en esta ocasión: la necesidad de una reforma. Primeramente hay que conocer la situación actual o parte de lo que se estaba viviendo en aquel momento. La situación actual en aquel tiempo era de corrupción e inmoralidad dentro de la iglesia. Aquí vemos algunas cuestiones. Lo primero que encontramos es la compra de indulgencias. Recordemos que en aquel momento pues se podían comprar indulgencias para que las personas pudieran salir más rápido del purgatorio, y esto fue en parte lo que perturbó a Martín Lutero, parte, ¿no?, porque hay mucho trasfondo ahí, y lo perturbó mucho cuando él llega a Roma. Luego encontramos que los sacerdotes estaban ausentes en sus parroquias, y McGrath en su libro
menciona algo muy interesante. Dice que el francés Antonio Duprat, ustedes saben que yo no sé francés, pero Antonio, ¿no? Antonio Duprat, arzobispo de Sens, se presentó para un solo servicio en su catedral. Además, su presencia y papel en este servicio fue algo pasivo, ya que era su funeral. A mí me pareció muy interesante esto, porque este sacerdote o este arzobispo únicamente se presentó una vez a su iglesia, a su catedral, pero fue para su funeral. Es un poco bizarra la anécdota, pero muy interesante. ¿Por qué estos sacerdotes estaban ausentes? Bueno, por un detalle. Ellos únicamente buscaban la influencia, buscaban recibir beneficios de la iglesia. Recordemos que había muchos ingresos económicos, mucha riqueza. Entonces, si a ti te asignaban una catedral o un lugar de reunión, pues significaba que ibas a tener cierta parte del pastel. Así que los sacerdotes simplemente estaban cobrando, si podemos llamarle así, o estaban recibiendo sus ingresos, pero no cumplían con sus oficios, con su llamado o con su puesto, por decirlo así. Luego tenemos que había ocupación de cargos por influencia política y familiar. Alistair McGrath comparte algo al respecto, y es que el duque Amadeo VIII de Saboya aseguró el nombramiento de su hijo para el cargo de obispo de Ginebra en 1451. Hasta aquí alguien podría decir, ¿cuál es el problema? Es su hijo, lo puede nombrar. El detalle es que este niño, porque es un niño, solo tenía 8 años de edad, pero todos guardaban silencio, ¿no? Ustedes saben, si alguien se hubiese puesto a denunciar o a decir cómo es posible que un niño de 8 años sea obispo, pues me imagino yo, y sin duda alguna se metía en problemas. Pero así eran las cosas en aquel momento. ¿Por qué ponían a un niño de 8 años de edad como obispo? Bueno, ustedes saben, 1, es de mi familia. 2, los ingresos que reciba, pues el padre los recibe, y mantenemos esto de manera hermética, y pues estamos recibiendo siempre los buenos ingresos de la feligresía. El Papa Alejandro VI, miembro de la familia Borgia, famoso por sus cenas letales, aseguró su elección al papado en 1492, a pesar de tener varias amantes y 7 hijos. Él se había olvidado, ¿no?, del voto de castidad. Era la misma corrupción que se estaba viviendo en ese momento, en gran parte porque compró el papado directamente sobre las cabezas de sus rivales más cercanos. Entonces aquí, hermanos, vemos que había una corrupción terrible en aquel momento. Luego, otro factor que encontramos es que el clero era inmoral, es decir, todos los que formaban parte de la iglesia, o la mayoría, para ser más justos, la mayoría estaba siendo parte de la inmoralidad. Y por último, tenemos un desinterés por parte del papado y la jerarquía religiosa en la vida espiritual de los feligreses. A ellos no les importaba la gente que conocieran a Cristo o que conocieran la Biblia. A ellos lo que les importaba es que la gente siguiera fiel, o sea, que se mantuviera ahí con ellos, creyendo lo que ellos le decían, afirmando lo que ellos afirmaban, de modo que mantenían a la gente al límite. Y esto me hace pensar, y sin ánimo de sonar anacrónico, me hace pensar que hay ciertas similitudes, ¿no?, con mucho de lo que vemos ahora en día, donde vemos dentro del cristianismo, y no hablo de cristianismo en la rama católica, sino dentro del cristianismo protestante o evangélico, donde vemos lo mismo, ¿no? Vemos ocupaciones por cargos de influencia, o porque somos familiares, o por intereses políticos de la denominación. También vemos pastores ausentes, pastores que están cobrando un sueldo pero no están sirviendo a su iglesia.
También tenemos pastores con inmoralidad, ¿no? Igual que este clero en aquel momento. Y también hay desinterés, lamentablemente hay líderes cristianos evangélicos que no están interesados en que la gente pueda conocer la verdad, la escritura, sino únicamente se puedan ir formando o creyendo, mejor dicho, las ideas que les transmiten ellos. Y esto vuelve la fe una especie de monopolio, no donde prevalece la verdad, sino donde prevalece la opinión del apóstol o del líder, y nadie puede cuestionarlo a menos que quiera ser maldito, ¿no? Y yo hablé de esto en otro video, hablando ahí sobre lo que Dante Hebel publicó hace unos días, diciendo que si cuestionabas a un ungido, a un líder, a un pastor, etcétera, pues te estabas acarreando maldición. Y si querías ser bendito o bendecido, lo único que tenías que hacer es guardar silencio, y no importa lo que digan, no importa lo que hagan, o si enseñan error, tú tienes que estar callado. Así que Dante Hebel me recuerda en cierto modo, o puedo contrastarlo un poco con estos personajes del papado y la jerarquía religiosa que mantenían a la gente en la ignorancia, mantenían a la gente únicamente entretenida con la forma de los rituales, entretenidas con las grandes catedrales despampanantes, que por cierto son muy impresionantes estas estructuras, pero la gente no pasaba de eso, no pasaba de lo superficial a lo profundo, no pasaba del dogma a la verdad de las escrituras, y por eso había mucha oscuridad. Por eso uno de los lemas de la Reforma Protestante es post tenebras lux, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Bien, entonces hemos visto así de manera breve cuál era la situación actual. Hablando de la iglesia, había corrupción e inmoralidad, había muchos factores, y aquí no he mencionado pues la parte del Estado, ¿no? De cómo los reyes hacían sus alianzas o sus guerras contra el papado, de los oscuros secretos. Bueno, eso ya es más profundo, y por eso les recomiendo, si ustedes quieren aprender más o conocer más de este asunto, puedan consultar la bibliografía que ya les mencioné, o si pueden encontrar otra mejor, pues sería muy bien. Siguiendo con este asunto, nos encontramos con el siguiente punto también, y es que la Reforma Protestante surge como un movimiento teológico el cual afectó a la política y la sociedad misma. Y esto, si Dios permite, lo veremos más adelante, de que la Reforma Protestante responde a una necesidad teológica. Aquellos hombres querían purificar, por decirlo así, querían renovar la iglesia, la ética cristiana, la doctrina cristiana, querían volver a una edad de oro, como ellos llamaban a la era apostólica. Ellos deseaban algo así, deseaban fidelidad, deseaban que hubiera una comunidad cristiana integral, creciendo en el conocimiento y creciendo en la gracia del Señor Jesús. Y es muy interesante esto. Luego, el cristianismo no podría ser reformado sin una comprensión de lo que el cristianismo estaba destinado a ser en realidad. Para estos hombres, a los reformadores, el declive obvio de la iglesia del Renacimiento tardío fue la última etapa de un proceso gradual que había estado sucediendo desde principios de la Edad Media, la corrupción de la doctrina y la ética cristiana. Así que esto que estamos viendo, la situación actual que les mencioné anteriormente, era el resultado de todo lo que se venía arrastrando desde la Edad Media. Y quizás más adelante vamos a ver un poco de esto, pero ellos responden a esta situación por la gracia de Dios. Dicen, no puede ser posible, necesitamos transformar esto, cambiar esto, y van surgiendo algunos pre-reformadores, como también los que conocemos como los reformadores, como Martín Lutero, y es muy interesante cómo las piezas van encajando poco a poco. Bien, entre estos reformadores tempranos o pre-reformadores tenemos a John Wycliffe.
John Wycliffe, también llamado Estrella de la Mañana de la Reforma, fue un educador de Oxford, enseñó la superioridad de la Biblia, y este personaje tuvo mucha relevancia, pues él deseaba colocar la Biblia en manos de las personas en su propio idioma, por lo que él y sus seguidores tradujeron la Biblia Vulgata al inglés. Esto fue algo novedoso. Y quisiera mencionar a otro reformador temprano o pre-reformador, y es Juan Hus, sacerdote en Bohemia, predicador popular en Praga, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Praga. En 1382, Ana de Bohemia se casó con Ricardo II de Inglaterra e invitó a los bohemios a estudiar en Inglaterra. Fueron influenciados por Wycliffe y llevaron sus enseñanzas a Bohemia, donde impactaron a Hus. Ustedes van viendo la relación, y Juan Hus tiene mucha influencia sobre Martín Lutero, y esto lo veremos un poquito más adelante. Ahora, estos personajes que les mencioné, y hay otros más, tienen biografías muy amplias que por cuestión de tiempo no voy a poder abordar en esta ocasión. En el próximo video, si Dios permite, estaré hablando sobre el concepto de reforma. Conoceremos lo que es la reforma luterana, la iglesia reformada, la reforma radical, o también llamado anabaptismo, y la reforma católica. Algunos le llaman contrarreforma. Iremos viendo un poco sobre esto, así que espero que el video les haya parecido interesante. Es un nuevo formato, voy a intentar hacerlo. Si les ha gustado, pues den like, eso de alguna manera me dice el proyecto o el tema nos interesa, y eso pues hace que yo pueda producir otros videos y subirlos lo más pronto posible. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, y también pueden visitar mi blog, el cual les dejo aquí, www.viviendoparasugloria.sgbf.com, donde pueden encontrar más material o artículos de este tipo o de otros temas que están relacionados a la vida cristiana. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.